Empecemos. Buenas noches, el siguiente trabajo corresponde a la actividad colaborativa fase 3. Nuestro grupo está conformado por Luisa Fernanda Abreu, Luisa Fernanda Rodríguez, Adriana María Rubio y Laura Milena Villalobos. La motivación ha despertado el interés de los psicólogos en los últimos años, tratando de comprender por qué hacemos las cosas que nos motiva a hacerlas y de qué manera se puede incrementar esa necesidad y ese impulso para hacerlas. Estos interrogantes nos transportan automáticamente a comprender todos los aspectos teóricos y prácticos que pueden envolver el tema de la motivación. Para esto se propone el presente taller, en el cual se sustentarán los contenidos referentes al estudio de la motivación desde los aspectos cognitivos y fisiológicos, teniendo en cuenta las teorías que envuelven dichos conceptos que se han estudiado a lo largo del curso. También se trabajarán las diferentes necesidades que motivan y llevan al desenvolvimiento del hombre y principalmente desatan la conducta humana. Partimos entonces con los modelos cognitivos de la motivación. Desde aspectos cognitivos se puede destacar que sigue siendo prevalente el postulado que refiere que todo comportamiento del sujeto viene elaborado de experiencias anteriormente vividas, estímulos que son percibidos del ambiente e integrados mediante procesos superiores más elaborados en nuestro cerebro, que permiten al ser humano vincularse de manera adecuada al contexto que le rodea, de modo que pueda elegir lo que considera mejor para sí mismo y le sirva en la consecución de sus metas proyectadas. Dentro de los modelos cognitivos que regulan la motivación de las personas se encuentran las necesidades en general. Estas necesidades pueden recrear en el ser humano una conducta observable que deriva del constructo hipotético que se genera en la persona, ya sea de tipo interno o por una presión del contexto que le rodea. Según Morris y Maisto en 2006, hablan de la pirámide de necesidades de Maslow, donde se distinguen 5 niveles de necesidades que el ser humano debiera cubrir para lograr una satisfacción de autorrealización personal. Dicha pirámide inicia con las necesidades fisiológicas, que son aquellas necesidades primordiales para el funcionamiento del organismo físico como tal. Ellas incluyen el hambre, la sed, descanso y sexo, entre otras. Al ser de vital importancia, y ser satisfechas de manera automática, no le prestan mayor atención. Siguen aquellas necesidades de seguridad. Las personas suelen manifestar esta necesidad de distintas maneras: buscar un puesto de trabajo seguro, decisión por una religión, etc. Continúan las necesidades de pertenencia y amor. Estas necesidades parten del querer sentirse pensado emocionalmente por un núcleo familiar y evitar consecuencias negativas al sentirse por contrario sin afán alguno. Más arriba se encuentra la necesidad, las cuales implican la necesidad de valoración de sí mismo estable y de ser posible elevada. Se subdividen en 2 subtipos: deseo de fuerza, rendimiento, competencia, independencia y libertad, y deseo de prestigio, posición, fama, dominio y reconocimiento. Finalmente, como punta de la pirámide, están las necesidades de autorrealización, las cuales, al haberse suplido todas las anteriores, se logra este estado de éxtasis en el ser humano, logrando alcanzar todas aquellas expectativas y posibilidades personales que se pueda tener. Bueno, buenas noches. Metas y fines. ¿Qué son las metas? Bueno, la meta es el camino, bueno, el final del camino, ¿sí? Es a donde queremos llegar, es a donde iniciamos por cumplir una meta. Entonces, la meta es a donde queremos llegar para cumplir un objetivo. Ejemplo, inicio un trabajo que no está bien pago para poder pagar la universidad. Estas se podrían clasificar en específicas, desafiantes y difíciles con sus posibles consecuencias motivacionales. La primera sería dirigir la atención hacia la tarea. Segunda, movilizar el esfuerzo. Tercera, aumentar la persistencia. Cuarta, promover el desarrollo de estrategias eficaces. La consistencia cognitiva. La consistencia cognitiva dice: el postulado principal de la teoría sostiene que a los seres humanos no les gusta la inconsistencia, por lo que se esfuerzan por conseguir la consistencia pensamiento-acción. Las disonancias cognitivas producen 4 tipos de situaciones: tener que hacer una elección, la justificación insuficiente, la justificación del esfuerzo, la información nueva. Esta activación que produce la disonancia va a generar alguna conducta, cambio de creencia, modificación de la conducta, transformación de algún aspecto del entorno, la introducción de una nueva creencia. En la disonancia cognitiva, un ejemplo claro sería que, o sea, yo sé que tomar es malo, pero lo sigo haciendo. O mentir a pesar de que considero que eso está mal, que eso no es de una persona honesta. Esto se divide en autoconcepto y autoestima. La consistencia del autoconcepto, al igual que la disonancia cognitiva, se sostiene que las personas buscan consistencia en sus autoconceptos. Las personas exhiben señas y símbolos de identidad para asegurarse que las personas las ven como se ven a ellos mismos. Al encontrarse entre un FED, o sea, discrepante, las personas lo distorsionan o cambian con la finalidad de rechazar la inconsistencia. Es decir, que yo me veo reflejado en las actitudes de las demás personas. Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda. Bueno, la teoría de la atribución como tal sostiene un postulado principal, que es donde las personas buscan saber por qué tienen éxito. Entonces yo lo defino o lo comprendo de la siguiente manera. Podemos empezar con una microempresa, digámoslo de esa manera, con un emprendimiento, y pues ahí es donde ya queremos como tal al final saber por qué se ha obtenido de pronto el éxito, ¿ya? También dice la teoría de la atribución que es el estudio que permite encontrar explicaciones que tienen las personas a partir de sus resultados obtenidos. Los sesgos en la teoría de la atribución que encontramos son error actor
del observador, que son los actores que explican sus propias conductas en términos de la situación y las conductas de los demás términos a causas internas. El sesgo egoísta, ¿qué es? Que es cuando se atribuye al éxito a causas internas y el fracaso a causas externas. Bueno, el sentimiento de la autoeficacia. El sentimiento de la autoeficacia es un constructo desarrollado por Albert Bandura y forma parte de su teoría del aprendizaje, que es el autorregulado, y se define como la confianza que manifiesta tener el individuo en sus posibilidades para hacer, para estudiar y para aprender. Hay tres tipos de sentimiento de autoeficacia. Entonces encontramos las expectativas del resultado, que es la prevención de las personas de que las acciones, operaciones o conductas que pueden llevar a cabo lo conducirán a la meta esperada al querer lo que hace. También encontramos el valor por el resultado, que es lo que se considera tan importante a la persona como la meta en caso de ser alcanzada. Y también tenemos la expectativa de la autoeficacia, que son las creencias de la persona que será capaz de no llevar a cabo las conductas necesarias para alcanzar un objetivo. Bueno, en el hambre, que es la parte, buenas noches, el hambre, que es la parte que me correspondió, hace parte tanto de la motivación como la emoción. Este es un estado motivacional que activa y dirige la conducta de ingesta de alimentos. No obstante, también va a tener una regulación fisiológica, un control periférico y una regulación ambiental. En esta regulación fisiológica vamos a encontrar que el hipotálamo es realmente como que el centro del hambre, es lo que nos produce esa sensación. Y es donde en el hipotálamo ventromedial vamos a encontrar el centro de la saciación, es decir, cuando hay una retroalimentación, ya nosotros quedamos saciados y ya nuestro instinto de hambre ya queda pues eliminado. Nuestro control periférico, ¿quién lo hace? La boca, nuestra distensión abdominal, la boca pues cuando empezamos como a segregar saliva, la distensión abdominal y la temperatura corporal. En regulación ambiental, ¿qué podemos decir? Que nos facilita las relaciones sociales, puesto que comer es un acto social. También hay algo contraproducente que viene siendo una presión social y son en situaciones puntuales de los grupos en los cuales deseamos entrar o no entrar, y ahí donde vienen pues otros trastornos como anorexia o bulimia por no encajar en este tipo de grupos. El control cognitivo del hambre, como lo son las dietas, acá vamos a encontrar una restricción o una liberación, desinhibición o lo contrario de la ansiedad. Incluso vamos a sentir depresión, estrés, porque no tenemos algo que la regule y es una frustración de la autorregulación. También encontramos en la siguiente diapositiva la sed. Este estado motivacional se activa y dirige la conducta necesaria para reponer el déficit de agua corporal provocado por la respiración, la sudoración, la orina y la pérdida de sangre. También encontramos una regulación fisiológica y una regulación ambiental. En esta regulación fisiológica vamos a tener dos clases, que es una sed osmótica, que se produce cuando hay un consumo excesivo de sal, y es cuando nosotros, nuestro cuerpo se siente como deshidratado y empezamos como a solicitar agua. Al ingerir esa cantidad de agua compensamos la pérdida y las células vuelven y recuperan su estado inicial, ya que pasa este líquido pasa pues de la sangre a las células y por eso nos sentimos como revitalizados. Tenemos una sed volémica que sucede cuando el agua se evapora del cuerpo y por lo tanto produce sed. Un ejemplo es cuando estamos haciendo ejercicio, que pues nuestro cuerpo desea pues sed. En una regulación, digamos que ambiental, es la percepción que nosotros tenemos, una percepción visual de una disponibilidad de agua. Entonces puede ser de pronto cuando vemos un envase de agua de H2O, por ejemplo, de limón, algo, y empezamos de una vez a tener esa necesidad de consumo. Y tenemos también la parte del valor del incentivo del agua, es decir, sensaciones subjetivas de placer, como lo puede ser la Coca-Cola, que necesariamente nos sacia la sed, pero nos sentimos plácidos al consumirlo. Bueno, continuamos con el sexo, otra necesidad fisiológica importante en nuestra pirámide. Es una necesidad básica y vital que necesitamos satisfacer para poder seguir avanzando en la pirámide. Tiene que ver también con la necesidad de sentirse seguro y protegido, de establecer un vínculo y conseguir aceptación social. Además, se relaciona con nuestra estima o reconocimiento y con nuestro sentimiento de autorrealización, con encontrarle sentido a la vida. Es muy importante entonces acudir a un terapeuta cuando se experimenta algún tipo de conflicto en este aspecto. El bajo deseo sexual puede ser un antecedente o un consecuente de otros problemas, el vínculo con la pareja, la confianza, la pasión, la autoestima, etc. El ámbito de la sexología va creciendo poco a poco y la sociedad empieza a valorar cada vez más la importancia del sexo en la vida. Yvonne Bloch la definía por el año de 1909 como una nueva ciencia y desde entonces se han hecho importantes avances teóricos en el área. A nivel personal, es importante reflexionar sobre la importancia de la sexualidad y considerar que la aparición de cualquier problema, afección o disfunción sexual puede provocar trastornos en otras áreas de nuestra vida. La motivación en el ámbito aplicado.
cabe resaltar que la motivación es el impulso que mueve a las personas a desarrollar diferentes tareas o actividades. La motivación se divide en dos, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es lo que nos motiva desde el interior de la persona a hacer las cosas, o sea, es voluntario. Busca la autorrealización y el desarrollo personal, la sola ejecución de la tarea y la recompensa. Por ejemplo, un hobby, la ayuda, comerme un dulce porque trabajé toda una semana y no tuve descanso. La motivación extrínseca proviene desde afuera y surge cuando se ofrece una recompensa, premio o aprobación por el desempeño de una tarea o actividad. Lo podríamos aplicar desde el ámbito de la psicología, porque decidimos estudiar la carrera. La intrínseca sería por ayudar a los demás, pues en este momento las enfermedades mentales creo que todos las tenemos, y sería la intrínseca motivarnos a ayudar a las demás personas y a conocer esas enfermedades. La extrínseca podríamos aplicarla en psicología, que tendríamos una mejor calidad de vida, un mejor sueldo, unos horarios, unos pagos bien remunerados. Esa sería aplicarla desde la psicología. Bueno, la motivación y la educación como tal, pues se basa más que todo en la parte educativa, como dice ahí. Entonces encontramos que es uno de los aspectos esenciales que se deben tener en cuenta en un sistema educativo para que ayuden a los niños a afrontar las metas, ya para poder obtener lo que se proponga. En la motivación de la educación encontramos también el interés que el estudiante le pone a los temas. También en muchas ocasiones esta variable ha sido subestimada, dando por hecho lo que realmente es importante. También encontramos la motivación basada en la autoeficacia. Esta se entiende como una expectativa o juicio personal sobre la propia capacidad para realizar una tarea, es decir, la creencia acerca de si es competente o no. También encontramos la motivación basada en la orientación de metas. Como tal, pues podemos decir que es la dirección que toma la motivación al alumno, es decir, las razones o los motivos por los que el estudiante se desarrolla y la conducta del aprendizaje. Sobre este aspecto que hay que tener en cuenta, que dependiendo de esas razones, el proceso motivacional va a cambiar en el contexto educativo y nos podemos encontrar con 3 metas distintas: el rendimiento de aproximación, el rendimiento de evitación y las competencias. La motivación del comportamiento del consumidor es un estado interno que impulsa a las personas a identificar y comprar productos o servicios que satisfagan sus necesidades o deseos conscientes e inconscientes, manteniendo la conducta hasta lograrlos. Acá vamos a encontrar un proceso de motivación, cómo se motiva a los consumidores y cuál es el conflicto emocional que se puede llegar a presentar. Entonces, en el proceso de la motivación es una necesidad entre una discrepancia entre el estado actual y el estado ideal. Esta discrepancia crea como una tensión que cuando es mayor el grado de discrepancia, más urgente se siente saciar esa necesidad. Un ejemplo, estamos tristes, estamos ansiosos y vamos y compramos el bolso que queremos, la sandalia, la blusa, pero saciamos esa necesidad, lo compramos, lo disfrutamos y luego pues volvemos al estado inicial, que es como esa tristeza o presión que teníamos. ¿Cómo se motiva a los consumidores? Con precios, con incentivos, acá está el día sin IVA, un ejemplo, programas de fidelización, los llamados puntos, disminución del riesgo percibido, es decir, usted compra este televisor que es en LED, sus ojos van a tener menos problemas más adelante que si compra un plasma, por ejemplo. Y en estrategia de las comunicaciones, esto se ve más que todo en los planes de celulares. Si hablamos de un conflicto emocional, esto se da para satisfacer una necesidad que muchas veces se resiente la satisfacción de otra. Es decir, el tiempo utilizado para satisfacer una necesidad le quita tiempo a la siguiente, es decir, tiempo, energía y dinero. Estos trueques es de nuestra propia capacidad de satisfacer varias necesidades y causan un conflicto emocional. Es decir, o me compro la blusa, o me compro el zapato, o me compro la correa. Las tres combinan, pero tengo un conflicto de interés interno para mirar realmente qué va a saciar, qué puedo comprar o qué tengo que dejar de comprar, pero sin dejar de sentirme de satisfacer esa necesidad. Ya para concluir, podemos mencionar la vital importancia del estudio de la motivación, entendiendo que en ella se involucran aspectos tanto internos como externos al ser humano. Por un lado, están las necesidades básicas que el hombre debe procurar satisfacer para alcanzar su autorrealización. Debe contar con todos aquellos mecanismos que le permiten sentirse satisfecho consigo mismo y con su comunidad. Debe ser
consciente de las habilidades, las destrezas y las limitaciones que pueda tener y que le permitan trazarse objetivos viables y alcanzables para sí mismo, de modo que complete un desarrollo físico y emocional hasta el último día de su vida. Debe ser consciente de mantener relaciones saludables también, que le permitan contar con una red de apoyo emocional que le impulse y le motive a cumplir con estos planes y esas metas que se ha proyectado en la vida, que a pesar de los obstáculos externos e incluso internos que puedan sobresalir en algunas situaciones, logre pasar por encima de ellas sin verse afectado negativamente, sino por el contrario, encontrar en ellas ese estímulo para continuar. Dentro de los aspectos importantes a tener en cuenta está también el mantenerse en forma desde el aspecto fisiológico, ya que una buena alimentación y una adecuada hidratación va a permitir tener una vitalidad que se verá reflejada en las buenas decisiones que se tome en pro de continuar el camino de la vida. Bueno, y con esto concluimos nuestra sustentación. Espero haya sido pues lo más claro posible y muchas gracias.